la primicia argentina absolutamente, no sé si hasta primicia mundial de este acuerdo que todos decíamos, parece el cuento de Pedrito y el Lobo, nunca Sí, llega, nunca llega, ¿cuándo será verdad? sí, sí, ayer adelantamos por todo noticias ahí pasadas las 20 precisamente el acuerdo, que se había llegado a un acuerdo en días que, digamos, fueron muy febriles y con situaciones muy al límite, ¿no? Y finalmente, bueno, hoy se confirmó con el anuncio de Alberto Fernández y del Fondo Monetario acaba de sacar un comunicado, ¿no? El tema es, a ver, está claro que es un paso en la dirección correcta y es un paso positivo. Básicamente, Dominique, lo que habría que pensar es, para ver lo positivo es, qué hubiera pasado si hoy se comunicaba que no había acuerdo y que Argentina no le pagaba el vencimiento al fondo, que lo pagó, ¿no? Bien temprano. Hoy el dólar estaría ya mirando los 250 pesos. Los activos argentinos volverían a bajar, el riesgo país volvía a aumentar, la incertidumbre, y eso es lo que implica en la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Entonces el acuerdo es el paso positivo. Tampoco hay que pensar que porque se hizo un acuerdo la economía argentina se va a encarrilar, porque uno de los grandes problemas que tiene Argentina y del cual habla el acuerdo es el tema de la inflación y el deterioro en el poder de compra de la gente, ¿no? Totalmente. Yo decía que la primera consecuencia inmediata positiva es que el dólar ahora está al blue 214 pesos. Sí. Que no es solo para el que compra a ese valor, le bajó, sino todo, porque vos querés comprarte hoy por hoy una compu, o, un auto, alimentos. Tiene que ver, porque también ese valor después genera inflación y es todo una rueda que va creciendo y creciendo, creciendo. Cuando el dólar no tiene techo, que era lo que estaba pasando estos últimos 10 días, mucho a consecuencia de cierto mal manejo del gobierno, de toda la negociación, no hay economía porque se paran todas las operaciones, porque no hay precio. Incluso todas las mercaderías que van a través del dólar oficial, que no tendrían que verse afectadas por esto, aquellos que pueden aumentar, aumentan por las dudas. Porque no sabemos cuándo viene el repuesto, a cuánto viene, la lista de precios, todo el mundo para, y eso es muy negativo, y además hay un deslizamiento en los precios para los sectores más humildes de la sociedad, ¿no? Totalmente. Marce, primera pregunta para que entendamos todos. Sí. ¿Qué es lo que estamos acordando con el FMI? ¿Qué vamos a tener que poner nosotros de nuestra parte, los argentinos, para este acuerdo? Bueno, después de muchas bravuconadas y de acciones, sobre todo de los sectores más duros del kirchnerismo, de Cristina, bueno, Argentina cedió en posiciones. Te doy un dato para entenderlo. El déficit fiscal para el año 2022 era en el presupuesto del 3,3%. Ahora va a ser del 2,5%. Esto implica que va a haber un ajuste de carácter fiscal de casi un punto del producto. Eso acercó las partes. También es cierto que el Fondo Monetario, de alguna manera, flexibilizó posiciones. De primer momento no se incluían negociaciones de reforma estructural, la famosa reforma laboral y demás. Eso nunca estuvo en discusión. Hoy el gobierno lo puso como un gran mérito, pero no se discutió. Pero sí es cierto que el fondo incluso quería que el ajuste no fuera del 2,5, sino del déficit 2,5 fuera un poco menos. O sea, ambas partes se dieron. Es un acuerdo light, porque es un acuerdo a 3 años, a 2 años y medio, dijo el ministro. Claro. Se involucra el tramo final de este gobierno y un tramo inicial del que venga, pero no sé, se había hablado de acuerdo viste que Cristina había pedido 20 años de plazo. Sí, algo imposible. Que no existen, ¿no? Que son cosas que se piden, que le meten mucho ruido a una negociación, no se baja la tasa de interés, viste que el gobierno había pedido tampoco, pero se patea la pelota para adelante. Todos los vencimientos que Argentina tiene de acá hasta fin del mandato de Alberto y el primer año del próximo gobierno están refinanciados. Eso es bueno. Es bueno, es un oxígeno de que no vamos a estar como hoy, viste, pagamos, no pagamos,
la incertidumbre, ahora el próximo vencimiento es el 22 de marzo, eso se levanta, eso despeja el horizonte. Ahora, creo que, por ejemplo, el ajuste fiscal, y si te fijas bien el comunicado del Fondo Monetario, habla, es muy técnico, ¿no? Pero habla de que habla de la necesidad de bajar la inflación y habla de que se acordó con el gobierno argentino bajar los subsidios a la energía. Esto que implica que va a haber aumento de tarifas. Claro. Eso te iba a decir, porque si tienen que poner déficit fiscal a Argentina más chico del que estaba planeado para este año, es que hay que recortar gastos. ¿De dónde los vas a recortar? Los subsidios a las tarifas es un gasto y se va... por eso te digo, el gobierno ha concedido, ha aceptado más ajuste, el fondo ha flexibilizado, el acuerdo es light, es de corto plazo, no es un acuerdo, viste, de estructurales de 10 años que va a acompañar la economía, no, es muy y el próximo gobierno, sea del signo que sea el Frente para la Victoria, Juntos por el Cambio, la izquierda, la Milei, va a tener que volver a renegociar con el FMI, ¿no? Totalmente. Implica, hay algunas dudas, por ejemplo, qué va a pasar con la política cambiaria. Porque, ¿el dólar oficial, decís vos? Claro, porque ese es el que te marca el impacto inflacionario inmediato. Lo que aumenta los alimentos es ese, el dólar oficial. Ayer, por lo pronto, un poquito más de lo habitual aumentó. Claro, bueno, la política va a ser de mini devaluaciones. ¿Cómo sería? Y ajustes como el de ayer, siguiendo a la inflación. Eso, o sea, no va a haber un salto, no es que de un día para otro va a valer 20% más. 130 claro, pesos en lo oficial. Claro, o 120, sino que todos los días acelerando el nivel de devaluación. Eso, digamos, requiere que haya una gran credibilidad en el gobierno, pues si no lo que puede pasar es decir, bueno, todos los días ajustan el 0,10 y bueno, entonces yo ajusto los precios, el 0,10 o un poquito más para ganarle. Eso requiere credibilidad en todo el cierre de las cuentas del Ministerio de Economía, básicamente. Claro. Y después lo otro, no se habla de evaluación, pero se dice que Argentina, que viene perdiendo reserva del 2018 en adelante, sí, por eso la crisis de Macri, por eso el préstamo al Fondo Monetario, pero perdió reserva en el 2020 y este año, al punto que no tenemos prácticamente un nivel de reserva, digamos, hay 1.500 millones de dólares, por eso el problema del pago el día de hoy. Dice, Argentina tiene que aumentar en el 2022, este año, 5.000 millones. Claro. Para hacer eso, tenés que mejorar el tipo de cambio real. Sí. El tipo de cambio. Por eso, esa política que le llama de crawling peg, hay que ver cómo funciona. Y si en algún momento esto no requiere algún pequeño salto del tipo de cambio, que hoy el gobierno lo desmintió totalmente, ¿no? Claro, eso claramente lo vamos a ver en el andar, como claro, vos vas contándonos, no lo van a anticipar, porque también entiendo, este país es tan especulativo que si lo anticipan ya por las dudas la gente va a salir a remarcar precios y demás, sino que se dará más sobre el andar. Ahora, Marcelo, el gran tema de la Argentina, desde hace añares y que en otros países lo han resuelto, si mirás el ranking mundial, estamos en el tercer puesto, viene Venezuela, el Líbano, Argentina. En el podio entramos en el podio, tenemos medalla de bronce en el podio de la inflación. Sí. Ese es el gran tema donde aparte nos come los bolsillos a todos los que tenemos trabajo y a todo el mundo, formal e informal, porque después vos salís a comprar y lo ves en todos lados que la plata que tenías no te rinde y el que no tenía y no le rendía, menos aún todavía. Ese es el gran tema, creo yo, que tenemos que trabajar. ¿Cuál será la posibilidad y la promesa que el fondo se lo está pidiendo también? Creo que cualquiera, siempre la inflación la tenemos tatuada ya en el cuerpo. ¿Cómo van a hacer? Porque hasta ahora nadie ha podido, nadie. No, sí, efectivamente. No, ahí, bueno, hay una política fiscal y monetaria, el compromiso del gobierno argentino
es que es una política más restrictiva, que implicaría una menor presión sobre la inflación. Ahora, dicho esto, y dicho que el fondo también en el comunicado habla de bajar la inflación, yo te digo que la información que tengo es que en la negociación se sinceró viste que el gobierno hablaba de un 33% de inflación este año, que ya cuando se conozcan los datos de enero no va a poder ser. Va a sucumbir. Se sinceró un poco y están esperando una inflación de 40%. Y como vos bien decís, por eso yo digo, el acuerdo es importante, está en la línea correcta, es positivo. Ahora, si vos no lográs que tu política baje la inflación a niveles razonables, no hay forma de que las personas de ingresos fijos, más allá de lo que haya dicho el presidente hoy, mejoren sus ingresos. Cuando hablamos de personas de ingresos fijos es los asalariados, los jubilados y los que reciben planes sociales. Entonces, ese es un punto. Vos fíjate que hace 2 años, un poquito más, de 4 años, el fondo le dio un gran apoyo a Macri, ¿no? Con el préstamo ese extraordinario, 54.000 millones de dólares. Sin embargo, la economía no mejoró, al contrario, aumentó la inflación, cayó la actividad. Entonces, yo digo, es un paso positivo, pero si vos no haces los deberes y las cosas bien, y cierta racionalidad económica, y no le metés todos los días ruido con declaraciones, con vamos al default, el fondo financia las drogas, vamos contra la corte. Claro, más trabajo, menos palabras, ¿no? Sería sí, porque ¿sabés qué pasa? Acá hay un problema político, que es el siguiente. Cuando Alberto Fernández aparece racional, suma. Cuando se acerca a Cristina, baja. Total. Y él tiene, lo que se ve que tiene poco poder político, en el sentido de que tiene que complacer a Cristina, y de esa manera le mete ruido a la economía, porque hasta hace 3 días el propio gobierno decía que no íbamos a pagar y que dejaron trascender eso. ¿Y eso en qué se reflejó? Porque parece que, viste, las palabras no pasa nada. No, sí pasa. Se reflejó en que subió Rego País, en que el dólar pasó de 200 pesos a fin de año a 223 pesos, que bajaron los activos argentinos, o sea, los valores de las empresas, de todo lo que tenemos los argentinos, de las casas, de todo ese tipo de cosas. Eso no es inocuo, todo este relato supuestamente revolucionario, que al final no pasa nada, ¿no? Pero al final del día le impacta a la economía, porque genera mucha incertidumbre, no en el José multinacional, que eso la saben todas, claro. En nosotros, en las pequeñas y medianas empresas, en lo que compramos o no compramos, ahorramos o no, es así. Totalmente. Marcelo, gracias por charlar con nosotros. Nos vemos, un beso. Un beso grande. Ahí está Marcelo Bonelli con toda la información. Seguimos con este tema porque realmente es un tema importantísimo para la Argentina. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Asís en Casa de Gobierno para explicar punto por punto el acuerdo. Gonza. ¿Cómo estás, Domi? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes. La verdad que es un acuerdo que vamos a tratar de poder llevarlo un poco al idioma español para que se entienda con claridad. Lo trabajamos en algunos puntos que, gracias al trabajo de la producción, va a quedar claro a través de algunas placas. Así que, si te parece, vamos a arrancar con la primera parte de esta explicación, que tiene que ver con lo que sería el ámbito de la política fiscal que anunció el ministro Guzmán en este acuerdo de entendimiento con el fondo. ¿Qué plantea el acuerdo de entendimiento? Una reducción gradual del déficit.
Monetario Internacional al respecto. Así que después, si querés, aclaramos ese punto. Dale, Gonza, gracias. Ya reconectamos desde Casa de Gobierno, explicando el acuerdo punto por punto que se compromete la Argentina a partir de ahora y para los próximos 3 años. Decíamos cuando arrancábamos nuestra tarde que la primera reacción es que bajó el dólar blue. Vamos a ver cómo reaccionó el mercado en general. Sofi Terrible, ¿cómo estamos? Hola Domi, ¿cómo estás? Sí, una baja muy grande del dólar blue en este momento. Está en los 213 pesos. Te escuchaba al principio del programa decir 216, 214. Ahora está 213 pesos. 9 pesos con 50 con respecto al cierre de ayer, que recuerden que fue de 222,50. El riesgo país también está mejorando mucho. Fue muy bien recibido este acuerdo. Ya les cuento que desde la mañana hay algo que en el mundo financiero se llama pre-market, que son las negociaciones previas a que abra el mercado. Ya en el pre-market las acciones argentinas estaban subiendo muchísimo, un 10%. Ahora, hace un ratito me fijé y más o menos había subas de hasta el 8,5%. También es una suba más que interesante. El riesgo país, les contaba entonces, 1.845 puntos, son más o menos 60 puntos menos que el valor de ayer. Y recuerden que hace días que el riesgo país no se ubicaba por debajo de los 1.900 puntos. Si vas a los otros dólares, más allá del riesgo, más allá del dólar blue, discúlpenme, que ahora está a 213, también tenés bajas sustanciales. Ayer el dólar MEP, el contado con liquidación, que son los otros tipos de cambio libres, ¿no? Por fuera del cepo, tienen algunas restricciones, pero igual están por fuera del cepo, que solo te permite comprar 200 dólares. Esos dólares ayer estaban más o menos en el terreno de los 230 pesos. Hoy los volvemos a tener en el terreno de los 220 pesos. Así que una baja muy sustancial en todos los tipos de cambio libres. Obviamente, buena recepción de lo que fue la comunicación del acuerdo. Ahora están sus críticos, ya lo saben, lo estuvieron recién hablando con Marcelo Bonelli y con Gonzalo Asís. Muchos que dicen es un acuerdo light, hay que ver si esto es sostenible. Y les cuento esto entonces, cómo se puede llegar a traducir en términos financieros de estas variables que les acabo de comentar. Hoy hubo una baja muy grande. Hay que ver cómo siguen en los próximos días. Todavía falta la carta de intención, el acuerdo en sí, que es un documento enorme, como para ver si el mercado se lo tomó realmente bien o si dijo, bueno, hoy te compré este anuncio que estuvo muy bueno. ¿Cómo sigue hacia adelante para ver si esa baja es sostenible, ¿no? Claro. Sofi, quédate con nosotros en nuestra tarde, porque lo voy a sumar a Héctor Torres, que es ex representante de la Argentina ante el FMI. ¿Qué tal, Torres? Un gusto. Hola, encantado. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Bueno, usted como ex representante de la Argentina ante el FMI, ¿conoce un poco cómo son las internas de las negociaciones? ¿Qué piden? Si hay mucho... Porque se especuló tanto con esto, que parecía que nunca iba a llegar. Yo decía más temprano que era como la historia de Pedrito y el Lobo. Ahí viene el acuerdo, y viene el acuerdo, y el acuerdo no venía. Finalmente llegó. Y la gran pregunta que nos hacemos los argentinos es, bueno, ¿cuánto va a depender de nosotros esto? ¿Cuánto vamos a tener que poner de nuestra parte? Bueno, lo que llegó en realidad es un entendimiento. Todavía no tenemos un acuerdo. El primer paso va a ser lo que llaman un staff level agreement, es decir, un acuerdo con el staff. Esto es un entendimiento importante que traza unas cuantas líneas, pero falta todavía para un acuerdo. De todas formas, es algo, digamos, alentador desde el punto de vista de que se evita lo peor. Lo que no está claro es que, digamos, esto es una forma de, si queremos comprar tiempo, evitar el default, lo cual es importante. Pero cuando uno compra tiempo, hay dos posibilidades. O compra tiempo porque tiene un problema y sabe cómo solucionarlo, pero lleva tiempo. O compra tiempo porque en realidad tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo y lo que quiere es postergarlo. En este caso yo no me animo a decir cuál de las dos, pero por lo que yo escuché todavía no está claro cómo se solucionan los problemas estructurales que tiene la Argentina. Lo que sé es que se puede postergar el default. Ahora, los problemas estructurales que tiene la Argentina son problemas que yo no he visto como, digamos, en esto poco que he escuchado, no tengo ni siquiera una pista de por qué lado lo van a solucionar. Los problemas son creación de empleo privado formal para que aumenten los recursos del ANSES,
Los problemas son exportaciones, claramente para que haya un flujo importante, un saldo comercial importante durante un tiempo importante, como para que la gente, primero, evitemos una recurrente crisis de balanza de pagos. Nos quedamos sin dólares. Claro. Segundo, para que la gente vuelva a confiar en el peso, hace falta que entren dólares. Tampoco está claro cómo se va a combatir la inflación. Habló el ministro de un par de cosas, tasas levemente positivas, muy alentador también de que hablara de que el sector externo iba a ser parte digamos, de las políticas de crecimiento, pero me parece que faltan bastantes detalles todavía como para poder evaluar si estamos ganando tiempo porque tenemos la solución o estamos ganando tiempo porque no tenemos la solución y queremos postergar el problema. Claro. ¿Sofi? Torres, sí. Torres, ¿cómo le va? A ver, de estas primeras precisiones que conocemos, ¿usted ve un acuerdo light, como se está diciendo, y ve un fondo monetario un poquito más benévolo, tal vez dando algunas concesiones a la Argentina? Sí, la verdad que sí, lo veo así. Este es un programa que lo llaman facilidades extendidas, pero se parece muchísimo más a un stand-by que a uno de facilidades extendidas. Los programas de stand-by, como el del 2018, teóricamente por lo menos, sirven para tener un financiamiento de corto plazo sin mayor condicionalidad estructural. Básicamente son metas fiscales, como las que se establecen en este caso, metas financieras, metas de acumulación de reservas, pero no incluyen reformas estructurales de la estructura de la economía. El ministro de Economía se encargó de decir aquí no va a haber una reforma laboral, sugirió también que no iba a haber una reforma previsional, no lo dijo con esas palabras, dijo no vamos a afectar el derecho de los jubilados. También sugirió que iba a haber un bloque estructural, pero no dijo que había en eso. Yo creo que acá había dos partes con un mismo interés, por lo menos uno de los dos intereses me parece que era compartido, que era evitar el default. Para evitar el default hacía falta un acuerdo de facilidades extendidas que prolongara por mucho tiempo los vencimientos tan concentrados con el fondo. Porque si no lográbamos eso, la deuda argentina era claramente no sustentable. Hay tres posibilidades, que sea sustentable, que sea no sustentable o que sea sustentable pero sin una alta probabilidad. Es un invento, una forma de decir sustentable ma non troppo. Bien, para llegar a eso, aún a esa, hacía falta postergar los vencimientos con el fondo, porque si la deuda argentina era no sustentable, no se pueden prolongar los vencimientos con el fondo, que son los vencimientos más importantes que tenemos, lo único que nos quedaba era volver a reestructurar la deuda con los privados, además de negociar otra cosa con el fondo. O sea que me parece que se llegó a este artilugio, si queremos legal, de presentar un acuerdo de facilidades extendidas que se parece más a un stand-by que a un acuerdo de facilidades extendidas y postergar todas las decisiones más importantes por 2 años y medio. Claro. Ahora, Torres, también, ¿cómo ve el FMI la situación de la Argentina? ¿Cómo nos mira el mundo a la Argentina? Y mira, nos mira como un caso bastante particular. La Argentina es probablemente el único país en el mundo que llegó al subdesarrollo por sus propios méritos, sin ayuda absolutamente de nadie. Es un país que tiene todas tuvo todas y las sigue teniendo en buena medida, aunque cada vez menos, como para ser uno de los países con mejores posibilidades de crecer. Tenemos un montón de recursos, incluso humanos, vamos perdiendo algunos, evidentemente. La educación no es la misma que teníamos anterior, la educación pública lamentablemente se deterioró y eso es un gran problema. Pero realmente es un país que no tiene ninguno de los problemas más graves que hacen que otros países en desarrollo estén atados a una situación de pobreza. Ahora, ¿por qué digo que lo ven como una situación muy particular e idiosincrática? Lo ven los mercados incluso, es así. Fíjense ustedes que nosotros estamos en el medio de una crisis todavía, no se ha precipitado del todo, pero evidentemente estamos en una crisis, un riesgo país que estaba cerca de los 2.000 puntos, ahora ha bajado un poco, como era previsible. Pero eso es un riesgo país que implica
tasas de acceso, que implica no tener acceso al crédito, ¿va? Concretamente estar cerca del default. Uruguay, que es el país más cercano que tenemos, culturalmente y comercialmente y geográficamente, este año estuvo tomando dólares, el año pasado, mejor dicho, en el 2021 estuvo tomando dólares a 10 años a una tasa de aproximadamente el 4%. Eso quiere decir que no tenemos capacidad de contagiar. Hasta hace poco contagiábamos. Lo que no quiere decir que no podamos ser contagiados. Pero eso para responder a su pregunta de cómo nos ven. Y nos ven como un caso que fatiga, esa es la verdad. Claro, bueno. Torres, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Un cariño muy grande.